3 salas, el museo cuenta con un número de 3 salas, las cuales una ya está inaugurada desde hace un año. La sala José Miñones, que es la sala referida a la megafauna local, está en un 90%, faltan detalles, pero ya se puede visitar. Y una tercer sala, la última, que siempre fue históricamente una especie de sala barra depósito, porque no estaba en las mejores condiciones y es como que uno guardaba cosas, además de mostrar algo. Hoy está siendo renovada al 100% y va a ser 100% sala museológica, ¿no? Y cierra un poco el trayecto, el guión museológico que tiene la Casa Meguino, que es esto de rememorar la figura, los orígenes de la familia Meguino en Luján en el contexto inmigratorio, la megafauna, y cerrar con la ciencia. Luján es cuna de la paleontología nacional, y esa tercera sala que en este momento se está trabajando refiere a todo eso, ¿no? A por qué Luján es cuna de la paleontología nacional, quiénes fueron los antecesores de los hermanos Ameguino. Continuamos contando un poco la vida de los hermanos, de Florentino, de Juan y de Carlos, y cerramos con la paleontología actual, ¿no? Un poco con juegos didácticos para chicos, con un trabajo que apunta a aprender a través de un museo, que creo que el mensaje que tenemos que dar. Así está ahora, Fede, sí. El Museo Casa Meguino. Esa es la primera sala. Esa sala es muy renovada. Sí, totalmente renovada. Con un gran trabajo de la Comisión de Amigos, ¿sí? Todo lo que es la puesta en escena o la puesta en valor, la museología, hecha por el área técnica del Complejo Udaondo, con Mauricio Cano a la cabeza, muchos de los... La verdad es un trabajo que me llama la atención el tiempo que le ponen y la pasión, sobre todo. Seguramente si los nombro uno por uno me voy a olvidar y voy a ser injusto, pero es un trabajo de la Comisión de Amigos, de la Fundación Azara, del municipio, por supuesto, que entre las 3 patas se hizo una renovación total de la sala y una profesionalización de lo que es un museo, ¿no? Nos faltaba eso, el espacio museológico, y esas renovaciones están destinadas a que sea una profesionalización del lugar, siempre con la figura de Ameguino y la megafauna de referentes, pero con un gran trabajo de la Comisión de Amigos, que fuera de horario. Esa Comisión de Amigos en la mayoría son museólogos del área técnica del Complejo Udaondo, que desinteresadamente vienen a dar una mano, vienen a ayudar, vienen a poner lindo el museo, y que era lo que faltaba en 20 años quizás de museo, ¿no? Con mucha humildad y con mucho respeto a los trabajos que se hicieron antes. Más allá que por ahí yo les digo, ahora sí tenemos una exposición museológica, siempre muy respetuosos de la gente que estuvo antes, que armaron exposiciones muy dignas con lo que había. Y eso es para valorar, para rescatar y para no decir, bueno, nosotros vinimos a dar vuelta a todo, somos los inventores. Nada, no inventamos nada, simplemente profesionalizamos lo que estaba. Bien, estamos viendo, estas son imágenes ya de la segunda sala. Sí. Hablanos de la primera. Entrás a la Casa Meguino, ¿y con qué te encontrás en la primera de las salas? Bueno, la primera sala es muy importante porque es la bienvenida, entonces tiene que ser agradable. Vos entras a un museo y ya la primera sala te aburre, como que no lo querés recorrer, ¿no? Pero la primera no sala... hay segundas oportunidades, claro, para una buena primera impresión, dicen. Puede haberlo, ¿no? Un museo por ahí te da la revancha a otra sala, pero es muy importante tener algo interesante. Esa primera sala está destinada a los orígenes de los Ameguino en el contexto inmigratorio de lo que fue la Argentina y Luján. Focalizamos mucho lo que es Luján. Luján fue un foco de inmigración muy importante desde mediados del siglo XIX, de 1850 en adelante. Lo que es la Argentina de aquel momento, la Confederación Argentina, tiene cambios muy profundos, que es nada más y nada menos que organizarse constitucionalmente. El Estado de Buenos Aires se separa de esa Confederación Argentina, y ahí es donde Buenos Aires y Luján son foco de atención de oleadas inmigratorias, sobre todo italianos, ligurenses, porque Italia tampoco se llamaba Italia, sino que son reinos que están peleando por la unificación italiana. Y ahí Luján es un espacio donde primero llega una familia, después se van instalando otras. Los ameguinos están involucrados en ese contexto histórico, y lo que vas a encontrar es un árbol genealógico de la familia, ¿sí? Con los padres, los tíos de Florentino, los hermanos, referencias al Luján antiguo, ¿sí? El Luján antiguo, a través de mapas y de imágenes antiguas, uno puede recrear cómo era Luján,
a los visitantes por ahí les sorprende mucho que el Luján que conocieron los ameguinos no existía la basílica todavía, estaba la capilla Lesica, que ven una foto del cementerio distinta como es ahora. Entonces se puede recrear un poco. Hay justamente esos dos paneles, el de la izquierda de la pantalla refiere al contexto migratorio nacional. Y la derecha, que está separada por la franja, el cartel rojo que dice Casa Florentino Ameguino, ese es el Luján que se encuentra en los Ameguinos, que era un Luján muy chiquito, 7 por 7 cuadras, prácticamente el mismo trazado que teníamos de la época de la colonia. Luján va a experimentar una gran ampliación de su territorio urbano producto de la inmigración. Es decir, de la Humberto para las estaciones, algunos de los que son las localidades empiezan a tener mucha más gente, que tiene que ver con esto de que viene la inmigración y ahí los hermanos Ameguino son, la familia Ameguino es prácticamente actores principales. También en esa sala van a encontrar la historia de la casa en sí y algunos elementos que refieren a la originalidad de la vivienda, ¿no? Que es una vivienda del siglo XIX, calculamos que es de 1850. ¿Qué hay ahí? Eso está buenísimo porque es una referencia a los oficios que traen los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes pudieron tener la suerte de centralizarse en Luján y en la Argentina porque ofrecía fuentes de trabajo que en Europa estaban desplazadas. Es decir, los trabajos manuales, Europa está sufriendo lo que es la segunda revolución industrial. Entonces, muchos de los trabajos manuales, zapateros, albaniles, herreros, licoreros, se ven desplazados en Europa porque la modernidad los corre, y en América teníamos, en Sudamérica y lo que es particularmente la Argentina, necesitábamos esos oficios. No es que no había ni zapateros, sino que necesitábamos más fuentes de trabajo. Y esa referencia, esa vitrina que se ve un zapatero, es precisamente que Antonio Ameguino, el papá de Florentino, era zapatero. Y que con ese oficio pudo comprar casa, pudo establecerse y pudo afincarse en lo que es el Luján de aquel entonces. Bien, la seguimos recorriendo en esa primera sala. Ahí también, eso es tu primer sala, ¿no? Y ahí referencias a la inmigración, un pasaporte, sobre todo focalizar nosotros vivimos de estudiantes, de escuelas. El año pasado recibimos 700 grupos escolares de los distintos niveles. Es un número impresionante. Sí, un número nos pone re contentos. Estamos hablando de 3, 4 grupos por día. Sí. Algún día más, algún día menos. Sí, hay días que te caen 5 grupos y días que no te cae ninguno. Eso es muy relativo. Tenemos meses de mucho trabajo que va desde mayo a noviembre, que por ahí es en el calendario escolar es el momento que los estudiantes logran salir. Las clases están recién empezando, o sea, marzo, abril es acomodarse, pero de mayo hasta noviembre sí recibimos muchos grupos de visitantes de escuelas y de escuelas incluso de fuera de Luján, ¿no? ¿Y de qué nivel? De todos los niveles. Jardín, nivel inicial. Sí, nivel inicial a nivel superior. Cuando hablo de nivel superior es tecnicaturas que incluso hacen prácticas. Claro. Hasta el año pasado recibimos estudiantes de museología, por ejemplo, la tecnicatura de museología del Instituto 189, que venían a hacer las prácticas a nuestro museo. Hemos recibido pasantes de la carrera de gestión cultural, hemos recibido de varios establecimientos de nivel superior, e incluso de la Universidad de Luján, con proyectos de extensión. Fede, segunda sala. ¿Qué es esto que estamos viendo, por ejemplo? Esa cabeza hermosa que se ve ahí arriba, eso es un megaterio. Está referida a la megafauna sudamericana. Es decir, van a encontrar especies de megafauna local y megafauna sudamericana que quizás no habitaron tanto la zona de la llanura bonaerense, pero que son parte de lo que estudió Florentino Ameguino. Cuando hablo de megafauna sudamericana, es imaginarnos la llanura bonaerense hace 10.000 años atrás. 10.000 años atrás no teníamos las mismas especies de animales. Los animales que fueron evolucionando entre sí o fueron extinguiéndose eran muy distintos a lo que tenemos hoy. Megas porque es grande. No estamos hablando de del periodo Cenozoico, que en el periodo Cenozoico es donde el reino eran los dinosaurios, el reino animal estaba basado en dinosaurios. Lo que era la llanura bonaerense, por los estudios geológicos que tenemos a la actualidad, no tuvimos la presencia de esos grandes dinosaurios que sí se encuentran fósiles en la Patagonia, en la zona cuyana. El argentinosaurio, por ejemplo, el gigantosaurio, que son animales de 30 metros de largo, ¿no? Sí, lo que en ese momento, hace millones de años, nosotros en llanura bonaerense éramos parte del océano. Entonces pasa un proceso geológico de millones de años hasta que caemos en lo que se llama megafauna, en el Pleistoceno, para que el que me está escuchando y entienda algo de paleontología, estamos en la era del hielo, para que el grueso de la gente entienda, ¿no?
Las películas de la era del hielo refieren mucho a estos animales. Entonces vas a tener perezosos, vas a tener armadillos. Por ejemplo, Esa es una macrauquenia. Ese fue más patagónico que bonaerense, pero también anduvo por llanura bonaerense. Ese es como un camello. Imagínense un camello, pero más grande con una trompa. Tuvimos elefantes en Provincia de Buenos Aires, muy loco, ¿no? Teníamos los noteomastodontes, teníamos toxodontes, que son rinocerontes. Entonces eso nos lleva a la pauta de lo que estudiaba Florentino Ameghino, que el clima era muy distinto y que el clima era como una sabana africana. Es más, teníamos dientes de sable, grandes felinos. Hoy, con el paso del tiempo, o los animales evolucionaron o se extinguieron. Ese megaterio que vemos al principio, el grandote, esa por ejemplo es la casa de un toxodonte. El toxodonte es un rinoceronte. Caso muy concreto que Ameghino estudia, que él dice, bueno, hay especies que en África y en Asia siguen coexistiendo, que son la evolución del toxodonte. Su evolución es el rinoceronte, el hipopótamo, a grandes rasgos, ¿no? En el caso del elefante, del noteomastodonte que tuvimos en Sudamérica, nosotros en Sudamérica no tenemos ni rinocerontes ni elefantes, a no ser que hayan sido introducidos en algún zoológico o en alguna finca, ¿no? Esos se extinguieron, pero sí tuvimos evolución. Y la evolución está presente en otros fósiles que uno puede estudiar, que son, por ejemplo, los grandes armadillos, los gliptodontes, que son los tatucarreta, por ejemplo, que son los anémones muy pequeñitos. Gliptodontes de los que se han encontrado restos a orillas del río sí, hace no demasiado tiempo. Exactamente, sí, hace poquito, hace el equipo de paleontología que trabajó en la clasificación de fósiles por un proyecto de extensión, encontraron en Mercedes hace poquito, que fue noticia de medios nacionales, prácticamente una coraza completa de gliptodonte en uno de los arroyos afluentes del río Luján en Mercedes. O sea que siempre es un reservorio interesante Luján de fósiles, que se da por una cuestión de que la vida de aquel entonces, la vida animal de ese entonces, estaba muy cerca de los ríos. Entonces tanto el río Reconquista, el río Salado, el río Luján van a ser reservorios de fósiles, porque el clima y la vegetación y la zona geológica era imaginarnos lagunas encadenadas que se fueron convirtiendo en ríos. Estamos hablando de 10.000 a 120.000 años atrás, es un periodo de tiempo muy prolongado, y que quizá la vida animal estaba concentrada en los lugares donde había alimento y donde había agua. ¿Qué tenemos ahí, Fede? Y ahí tenemos todo con una iluminación, ¿no? Sí. bien bien definido, desglosado. Bien museológico. Por eso insisto en el trabajo del área técnica del complejo museográfico Enrique Udaondo, que es nuestra asociación de amigos que tienen una profesionalidad y un detalle al trabajo que yo realmente me saco el sombrero, porque soy testigo, lo veo cómo trabajan, ¿no? Pero ahí tenés un variado. Ahí tenés, fíjate, el elefante, que está el dibujo, y en la parte inferior es una mandíbula y parte de un colmillo. A la izquierda de la pantalla ahí del elefante está la cola de un gliptodonte, del tatú, ¿no? Arriba en la parte hay Imaginemos un animal, un gliptodonte grande. Como un auto. ¿Qué dimensiones? Un auto mediano, un fitito. Para encontrar la relación, siempre se dice el Fiat 600 es el tamaño de un gliptodonte, que el tatú carreta hoy lo levantás con la mano, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿qué pasó con esa evolución, no? Arriba del elefante, el tigre dientes de sable, o el esmilodon, que es un felino que era un poquito más grande que los actuales, que tenían los colmillos hacia afuera de la cavidad bucal. Para los fanáticos, los chicos que por ahí escuchan o visitan la Casa Ameghino, nosotros nos referimos a Diego, el de la era del hielo, claro. El personaje, ¿no? El personaje animado. Que el diente de sable en nuestra época colonial fue muy estudiado por Francisco Javier Muniz, por ejemplo, ¿no? Francisco Javier Muniz, el doctor Muniz, nosotros tenemos la avenida Doctor Muniz en referencia a Francisco Javier Muniz, que fue uno de los médicos más importantes en la época de Rosas. Ya me dije mal, no era la época de la colonia, sino la época en el rosismo, que es médico de policía, médico rural, vive acá en Luján, vivía lo que es la llamada Casa del Virrey, en lo que es el complejo Udaondo, y que en sus ratos libres practicaba paleontología. Y fue uno de los primeros en dibujar esqueletos completos, e incluso fue uno de los primeros en dibujar manuales de instrucción para que vos puedas armar el esqueleto, ¿no? Él encuentra un esqueleto de tigre diente de sable en el río Luján. Durante muchos años la ciencia lo llamó Muniz Felix bonaerensis, en honor a Francisco Javier Muniz, y que ya les digo, Ameghino toma muchos de los trabajos de Muniz para después ser la referencia que fue a nivel internacional. Eso es una vista ahí de la sala que
de la sala de la megafauna, que es lo que se van a encontrar totalmente renovada. Yo les cuento, pero cada una de esas especies que ustedes van a ver ahí va a tener una ficha técnica, va a tener un QR para que vos tengas más información con tu teléfono, con cualquier... Eso está bueno y aplica a los avances, ¿no? Que sí, totalmente. Es que hoy un museo tiene que adaptarse a las realidades tecnológicas. Es decir, no dejas de ser museo por poner alguna tecnología del momento, ¿no? Porque uno tiene por ahí la imagen de que el museo tiene que ser, siempre vas a ver algo antiguo, por supuesto, porque es parte de cuidar el legado, pero al mismo tiempo está bueno trabajar tecnología. Ese es el patio. Entre la segunda y la tercera sala en la que van a trabajar, en la que ya hay algunos movimientos, se sale después al patio. Sí, un parque hermoso, Parque Carlos Ameguino se llama, por ordenanza municipal. Carlos Ameguino fue el menor de los hermanos, Florentino, Juan y Carlos. Carlos Ameguino fue un gran estudioso y un gran investigador como su hermano mayor. Carlos es nacido en esta casa. Carlos nace en 1865 en esta casa. Florentino lo mandaba a expedicionar a Patagonia. Se calcula que hizo entre 14 y 16 expediciones a Patagonia entre 1886 y 1903. Carlos Ameguino llegó a ser jefe de paleontología del actual Museo Rivadavia. Hoy lo estamos viendo como un gran científico a pesar de ser el hermano de Florentino, ¿no? Formaban un grupo de trabajo. Ese parque, el nuestro, en Casa Ameguino, se llama Carlos Ameguino en homenaje a este gran científico, donde vamos a encontrar, por ejemplo, una escultura de un megaterio, para tener un poco también la idea de los tamaños. Es decir, uno puede visitar el museo y cuando sale al patio se encuentra con una escultura ¿A escala real? A escala real de lo que era un megaterio, y ahí tomás ¿Cuántos dimensión. metros de altura? Depende de la especie, porque también uno generaliza en un museo, ¿no? Por ahí ustedes veían la imagen de un diente de sable, de un criptodonte, pero también tenemos que imaginar como los perros de la actualidad. Vieron que los perros hay un montón de razas, es decir, vos tenés perros policía, perros... Bueno, con estos animales pasa más o menos lo mismo. Los megaterios, según la especie, han llegado a medir de 4 a 6 metros de altura cuando separaban dos patas. Si separaban dos patas, pues tampoco tenemos la certeza si eran bípedos. Es decir, son teorías que se van modificando con el paso del tiempo y con nuevos descubrimientos. Pero cuando yo les decía, una megafauna, mega es grande, por eso le llamamos megafauna. Hay que imaginarse un mundo grande y en cámara lenta. Así les explico a los chicos de las escuelas cuando ingresan. Imagínense que estos animales tienen un porte amplio, grande, que son pesados porque su musculatura y sus huesos son grandotes, son grandes para entenderlo. Entonces ahí llama la atención eso, ¿no? De que la megafauna es un mundo en cámara lenta de animales grandes. ¿Producto de qué? Bueno, de vegetación, seguramente habría más oxígeno en la atmósfera. La evolución hizo que cambiaran sus tamaños, sobre todo, y la aparición nuestra, que es uno de los estudios de Florentino Ameguino. El ser humano empieza a ocupar los nichos de los animales, se produce una competencia por la alimentación, una adaptación de los animales a nuevos actores, nosotros, y que eso hace que esa competencia y esa evolución de los animales sea una adaptación a nuevos ambientes, a nuevos climas, a nueva alimentación y sobre todo, ya lo dije recién, a competir por el alimento. Entonces los animales no les queda otra que achicar, ojo, cuando hablamos de evolución, ¿no? Uno dice evolución y se imagina que evolucionamos para mejorar. En el caso, el ser humano trata, con todo el daño que hacemos, ¿no? Evolucionar para mejorar. En los animales la evolución no les quedó otra que evolucionar para adaptarse a nuevos ambientes y eso produjo que ese porte, esa megafauna se convirtiera en animales más pequeños, aunque seguimos teniendo megafauna. Porque hoy, por ejemplo, en África una jirafa o un rinoceronte o un elefante es considerado una megafauna todavía, ¿no? ¿Temas fósiles llevan o requieren algún tipo de mantenimiento? Lo pregunto desde la ignorancia. No, está buena la pregunta. Nosotros aprendimos mucho de paleontólogos, de arqueólogos que trabajaron en Casa Ameguino y que van a seguir trabajando también en estas especificidades que yo les daba. Yo soy profesor, yo cuento generalidades que me pasan los paleontólogos en su estudio. Nosotros tenemos piezas en el museo, en exhibición, que son piezas reales, ¿no? Hoy las piezas en la museología actual se está llevando a trabajar con réplicas y que las piezas estén en laboratorio. ¿Por qué? Para esto que vos decís, para que tenga un mantenimiento, para que se la pueda investigar mejor, para que a mí siempre me cuentan que los fósiles
te hablan. ¿En qué sentido? Digo, en una huella, en una marca, en la falta de un diente. Por ahí la falta de un diente en un cráneo no significa que es porque pasaron miles de años, sino que por ahí ese animal no lo tuvo o se produce una enfermedad que puede ser que tenga que ver con la cavidad bucal. Es decir, es toda investigación. Los fósiles sí necesitan un mantenimiento pero que lo hace gente especializada y que se deben hacer en laboratorios especializados, ¿sí? Nosotros el mantenimiento, fíjate lo que es no saber. Hasta hace poco nosotros las vitrinas o lo que eran los soportes donde están los fósiles los limpiábamos con lustramuebles. Hoy sabemos que no lo tenemos que utilizar porque le hacemos un daño a lo orgánico del fósil. Simplemente los fósiles nosotros lo que debemos hacer es limpiarlos con pinceles y ser muy cuidadosos. Sacarle el polvillo. No el polvillo. Si vos encontrás un fósil en el río Luján, inmediatamente tiene que ir a un laboratorio, no tiene que estar en exposición, porque el contexto de donde vos lo encontraste también te cuenta cosas. Es decir, yo he visto y he asistido a excavaciones paleontológicas, bueno, acá también ¿se acuerdan? Sí, hemos estado en vivo. El noticiero de Pares han estado en vivo y yo les puedo asegurar que cuando se encuentra un fósil parece la escena de un crimen. Se vaya al lugar y en bolsas se toman muestras de la tierra, de algún raspaje del hueso, lo que sea, porque eso va todo al laboratorio. Y el mantenimiento es muchas veces que lo haga gente profesionalizada. En un museo, bueno, sí, hay que limpiarlo porque el polvillo se junta y emana una casa antigua, pero hay que ser muy cuidadosos y saber qué materiales vas a usar para la limpieza, ¿no?, de esos fósiles. Bien. Bueno, nos hiciste un recorrido, sala 1, sala 2... y miramos un poquito el patio. ¿El patio va a tener alguna novedad próximamente? Sí, estamos en tratativas de conseguir otra escultura. Ya tenemos el Megaterio, tenemos el Forurracos o Ave del Terror, como se la llama. Estamos en tratativa de poner un diente de sable y en hacer la nomenclatura de las especies nativas. Ese parque está, gracias al Jardín Botánico de la Universidad, con un proyecto de extensión también, se pusieron todas especies nativas, se plantaron especies nativas y la idea es que tengan su nomenclatura. La nomenclatura es sus nombres, sus características, por qué es necesario tener especies nativas o por qué es necesario reimplantar especies nativas en un parque tan lindo como el que tenemos. Bien. ¿Y la sala 3? ¿En qué plazos, con qué intervención y qué podremos encontrar cuando esté terminado el trabajo? La idea es el 6 de mayo hacer la inauguración. ¿Ya? Sí, no queda mucho. El 6 de mayo es el cumpleaños de la casa. El 6 de mayo del 99 se inauguró como museo la Casa Meguino. El año pasado se cumplieron 25 años. Y lo que nos propusimos es para el 6 de mayo, junto con la Asociación de Amigos que está trabajando y el municipio, hacer la inauguración. Por ahí no va a ser el 6 porque cae martes, por ahí lo hacemos en esa semana, pero les vamos a avisar, los vamos a invitar, por supuesto. Pero la idea es el 6 de mayo terminar la tercera sala e inaugurar la segunda, porque la segunda todavía no tuvo una inauguración, ¿no? La sala, yo les quiero poner el nombre, la primera sala se llama Elsa Punta Araujo de Prince, que fue algo así como la primera directora de la Casa Meguino. La segunda sala José Miñón, en honor a ese genial paleontólogo autodidacta que siguió el legado a Meguino y que parte de la colección es lo que nosotros tenemos en exhibición. Y la tercera sala que vamos a inaugurar el 6 de mayo se llama Leontina Poirier, que era la esposa de Florentino Meguino, ¿no? El 6 de mayo la idea es hacer la inauguración de las tres salas y lo que te vas a encontrar en esa última sala es cerrar el ciclo y el recorrido de lo que fueron las otras dos. Si bien son temáticas distintas, vos podés decir, bueno, los orígenes de Ameguino y la inmigración en la sala Elsa Punta Araujo de Prince, en la segunda la megafauna y en la tercera la Luján Cuna de la Paleontología, bueno, es Ameguino el actor principal. Ameguino está en las tres salas. ¿Por qué? Porque Ameguino tenés los orígenes en la primera, en la segunda lo que estudió y en la tercera el contexto de la ciencia como Luján Cuna de la Paleontología Nacional. Y sobre todo vamos a tener más información de la familia, de Juan, Carlos y de Florentino Ameguino, de quiénes fueron el doctor Muniz, quiénes fue Fray Manuel de Torres, quiénes fueron los que continuaron el legado, José Miñones, Juan Carlos Recarey, Chola Prince. Es un poco un homenaje a esos científicos que fueron antes o posteriores a Ameguino y que se merecen estar en el lugar que es la Casa Ameguino. Bien. Fede, vías de contacto, redes, número para que la comunidad, para que alguna maestra, alguna señorita se pueda contactar. Sí, nosotros tenemos un Instagram, Casa Ameguino Luján. Tenemos un WhatsApp que lo atendemos nosotros.
Es decir, llaman o mandan un mensaje, lo atendemos mis compañeros de trabajo o directamente lo atiendo yo, que es 2323 44 91 98. Es 2323 44 91 98 si quieren reservar la visita a través de WhatsApp o lo pueden hacer a través del Instagram o directamente. Estamos de lunes a viernes de 8 a 15 horas y de 8 a 14. Y digo 15 porque si en una escuela a las 14 nos quedamos un rato más, por eso. Y ahí no hay ningún problema en atender a las inquietudes o a un público en general. Uno dice, bueno, trabajamos de escuela, pero al mismo tiempo recibimos público en general, ¿no? Así que bueno, están prácticamente las puertas abiertas para que conozcan un poco de cómo fue el Luján de aquel entonces. ¿Hay alguna especie de bono contribución? No, es entrada libre y gratuita. Nosotros consideramos que es Estado y el Estado tiene que estar al servicio de la gente, de las escuelas y más en este momento. La verdad que es un momento muy complejo económicamente, que por ahí cobrarle una entrada por un valor muy relativo a un colegio, una escuela, quizá la mitad de los chicos pueden pagar y se quedan afuera de una excursión, y nos parece que tenemos que seguir manteniendo eso de una entrada libre y gratuita para un público en general.